El esposo y la prostituta mantenían una aventura secreta cada noche, provocando deliberadamente a su nueva esposa. Todo esto se debía a que, en la recepción de su boda, Caroline, quien tocaba el piano de maravilla, había acaparado toda la atención. Al principio, Christian no vio nada malo, pero no pudo resistirse a las segundas intenciones de su madrastra al elogiar a esta recién casada. Christian no soportaba ser eclipsado por otra mujer. Finalmente, no soportó más y detuvo su solo de piano. Entonces, delante de todos, reprendió a su esposa. Su inexplicable ira dejó a Caroline desconcertada, solo pudo intentar mantener la calma y obedecer. Aunque se sentía profundamente agraviada, tuvo que mantener su dignidad de reina delante de todos. No fue hasta que regresó a su habitación, que su forzada compostura finalmente se desmoronó. Antes de que pudiera recuperar la compostura, el rey llegó a visitarla como había prometido. Justo cuando Caroline se sentía inquieta, Christian le dijo de repente que no le robara más la gloria. Esta noche de bodas fue todo menos agradable. A partir de entonces, la vida de Caroline se sumió en la desesperación. Su esposo incluso trajo prostitutas a casa deliberadamente para provocarla. Carolina comenzó a odiarlo. Afortunadamente, pronto se quedó embarazada. Una vez cumplida su obligación de tener un hijo, ya no tendría que soportar una experiencia sexual tan terrible. Así que, cuando el rey fue a ejercer sus derechos maritales, la criada se negó cortésmente. No imaginaba que esto disgustaría al rey. Mientras la reina paseaba por la nieve, el rey atacó repentinamente a la criada por detrás, desatando su ira contra ella, e incluso la ahuyentó a pesar de las súplicas de su esposa. En ese extraño lugar, la criada era la única confidente de Carolina. Pronto llegó el día del parto. El médico real le recordó fríamente a la reina que debía guardar silencio. Al oír esto, Carolina gritó aún más fuerte. Sosteniendo a su recién nacido, que lloraba, se sintió perdida e indefensa. Justo cuando más débil estaba, su esposo llegó inesperadamente de visita. Pensó que había venido a ver al bebé, pero el viaje de Christian era solo una despedida, ya que estaba a punto de partir hacia Europa. Al oír esto, Caroline quedó devastada. En cuanto se cerró la puerta, pareció aceptar la verdad. Ya no tenía expectativas sobre su matrimonio, y recuperó el ánimo rápidamente. Ya no era la mujer melancólica y resentida que había sido, en cambio, se volvió radiante. Fue entonces cuando un hombre, que su esposo trajo a casa después de su viaje, le cambió la vida por completo. Para aliviar la tensión entre la pareja, la reina empezó a vestirse formalmente desde primera hora de la mañana. No se habían visto en 2 años. Para complacer a Christian, incluso llevó a sus amigos más cercanos a saludarlo. Sin embargo, su esposo no mostró la menor gratitud. En ese momento, un funcionario intervino, pero Christian no quiso escuchar. Habían pasado 2 años y no había mejorado en absoluto. Incluso gritó que sentía que nadie lo recibía. El caprichoso e impredecible rey había extinguido la última esperanza de Carolina. Justo entonces, un hombre se levantó por detrás. Con unas pocas palabras, calmó fácilmente la ira del rey. Christian lo aceptó de inmediato y se hicieron muy amigos. Esto despertó la curiosidad de Carolina por este hombre. Por los chismes de las damas de la fiesta, supo que se llamaba John, que era muy bueno complaciendo los gustos del rey, y que lo llevaba con frecuencia a burdeles. Christian ahora dependía enormemente de John, incluso lo citaba a la corte por las mañanas. Sorprendentemente, este rey caprichoso era sorprendentemente obediente en asuntos de estado. Tras cumplir con sus deberes, ansiaba ir al burdel con Juan por placer, dejando a la reina sola en su habitación. De repente, se oyó un ruido afuera. Carolina fue a investigar y encontró a su esposo regresando a casa borracho. Lo reprendió, diciendo que como rey, no debería beber en el burdel. Juan intervino, defendiendo al rey. La actitud de su esposo enfrió por completo el corazón de Carolina, y solo aumentó su disgusto hacia Juan. Mientras tanto, Cristiano también se quejaba de su esposa. Había princesas por todas partes, pero él se había casado con la más aburrida y tediosa. A petición del rey, Juan le hizo a la reina un chequeo general y descubrió que, aparte de su mal estado mental, su cuerpo estaba bien.
Carolina ignoró a Juan y se sintió atraída por la estantería detrás de él. Aunque lo consideraba astuto y taimado, su colección de libros la cautivó, especialmente la última obra de Rousseau. A partir de ese momento, la opinión de Carolina sobre Juan cambió. A pesar de su comportamiento juguetón y divertido con el rey, Carolina creía que era solo una fachada. En los años siguientes, dondequiera que John iba, la luz de Carolina brillaba inconscientemente sobre él. Su relación comenzó a cambiar sutilmente. Carolina ya no era hostil, en cambio, lo felicitaba. John no respondió directamente, sino que la invitó a explorar con él. Parecía poseer un encanto innato que los hacía sentir a gusto. Cabalgaron por las vastas praderas, hasta que un repentino aguacero los atrapó bajo un árbol. Un clima tan impredecible le recordó a Carolina su tierra natal. John, al contemplarla, se quedó momentáneamente atónito. Era como si Carolina no fuera la reina, sino una joven extrañando su hogar en una tierra extranjera. Eran como almas gemelas, que se reunían demasiado tarde, siempre con innumerables temas de conversación. El viaje de Carolina de ese día había merecido la pena, y también el de John. Pero esta atmósfera ambigua estaba a punto de romperse. Un sirviente colgado de un tronco los detuvo. La muerte fue horrible. Para no asustar a la reina, Juan mintió, diciendo que el sirviente debía haber cometido algún delito, para merecer semejante destino. La espantosa muerte del sirviente inquietó a Carolina. Efectivamente, no volvió a ver a Juan poco después. Al enterarse de que estaba lidiando con una epidemia de viruela, no pudo ocultar la decepción en su rostro. En una época en la que la viruela tenía una tasa de mortalidad altísima, la reina de Dinamarca desafió a la opinión pública y vacunó a su joven príncipe. Las vacunas no estaban ampliamente disponibles en ese momento, y este acto requirió de mucha valentía. El rey, enloquecido por los llantos de su hijo, arrastró a la reina afuera para esperar. Juan le informó que el resultado, exitoso o no, solo se conocería al amanecer. El rey no respondió, simplemente le pidió que se sentara con él. En ese momento, parecía ignorar que la vida de su hijo corría peligro. Afortunadamente, el resultado fue positivo. Por esa época, Carolina también propuso un programa nacional de vacunación contra la viruela. Sin embargo, Juan dijo que no podía hacerlo, porque requería la aprobación de los miembros del Parlamento. Como era de esperar, el plan fue rechazado debido al alto costo de la vacuna y la falta de tecnología avanzada. Juan no pareció sorprendido por el resultado, pero no pudo evitar sentirse decepcionado. Como médico, naturalmente esperaba promover la vacuna. Justo entonces, Carolina se acercó a su hijo. Juan, impotente, comentó que sus ideales estaban muy lejos de la realidad. Al ver su negativa a ceder, Carolina se burló de él. Juan se sintió tentado. Inmediatamente se volvió y comenzó a lavarle el cerebro al rey. Cristiano, aunque rey, sabía muy bien que todos los ministros lo consideraban un loco. En la audiencia de la corte a la mañana siguiente, su comportamiento seguía siendo errático, pero esta vez insistió en la vacunación generalizada en todo el país. En cuanto a la financiación, dijo que la nobleza tendría que ajustar sus gastos. Juan, complacido con su éxito, no estaba convencido de la importancia de la vacunación generalizada. Solo quería experimentar la sensación de estar en el poder, y también complacer a su íntimo amigo Juan. Sin embargo, a quien Juan debía agradecer no era al rey, sino a la mujer que siempre lo había apoyado en silencio. La reina Carolina y Juan habían albergado sentimientos mutuos durante mucho tiempo, durante el tiempo que habían estado juntos. En público, él la invitó abiertamente a bailar. Aunque no hablaron, sus miradas no se separaron. La distancia entre ellos se hizo cada vez mayor. Las emociones reprimidas durante tanto tiempo parecían estar a punto de estallar. En ese momento, John retrocedió para no perder el control delante de todos. Caroline tomó la iniciativa, e instintivamente, John no pudo resistirse a besarla. Ambos sabían lo peligroso que era este acto. Para evitar que la situación se intensificara, Caroline decidió enterrar esos sentimientos en lo más profundo de su ser. Así que, una vez más, cuando se vieron las caras, él desvió la mirada. Esa noche, Caroline finalmente no pudo soportarlo más y envió una carta.
John la abrió con entusiasmo, sintiendo como si hubiera estado esperando mucho tiempo. Tras comprender sus sentimientos, finalmente se sintió aliviado. Siguiendo las instrucciones, tomó la llave y abrió la puerta de Caroline. Esa misma noche, los dos amantes decidieron dejar atrás todas las preocupaciones y estar juntos sin ningún compromiso. En el momento en que el hombre tocó el vientre embarazado de la reina, la suegra presentía que algo andaba mal. La reina madre llamó en secreto a una doncella a sus aposentos y obtuvo una confesión de infidelidad de la reina. Aún con las pruebas, permaneció en silencio, esperando el momento oportuno. Tras varias horas de un parto agonizante, Carolina dio a luz con éxito a una princesa. El rey estaba encantado de ser padre, sin saber que el padre biológico de la niña era otra persona. Carolina despidió a todos los demás, dejando a John al cuidado del bebé. Justo cuando disfrutaban de su alegría, llegó la noticia de la reina madre. Reunió a figuras poderosas, que albergaban un profundo resentimiento hacia John para vengarse, y decidió difundir el escándalo. De esta manera, su hijo tendría la oportunidad de ascender al trono. Pronto, el escándalo que involucraba a la reina apareció en numerosos periódicos. Al enterarse de la noticia, el rey enfureció y comenzó a desatar la ira en el burdel. Sin embargo, su ira no se debía a la infidelidad de su esposa, sino a la traición de su mejor amigo. John incluso intentó explicarse. Una simple promesa le valió fácilmente el perdón de Christian. Aunque aún desconfiaba, decidió no insistir más en el asunto. El escándalo quedó zanjado y la posición de John permaneció intacta, mientras Christian podía disfrutar libremente. Justo cuando Caroline creía que la tormenta había pasado, el siguiente suceso la sumió en la desesperación. Ese día, abrió la puerta y encontró a su esposo junto a la cuna. El llanto de su hija la aterrorizó. Al presentirlo, Christian intentó explicarse rápidamente, pero Caroline se negó a escuchar. Se abalanzó sobre él y le dio una fuerte bofetada. Las palabras de su esposa hirieron profundamente a Christian. No dijo ni una palabra y salió furioso de la habitación. En la cena de esa noche, estalló por completo. John estaba tan asustado que no se atrevía a respirar. La reina madre, presenciando el drama, le brillaron los ojos. El rey estaba cada vez más descontrolado. Y la reina madre, que siempre había codiciado el trono, ahora estaba tramando algo. Justo cuando Juan perseguía al rey para calmar sus emociones, la reina madre reunió rápidamente a sus ministros, para planear en secreto la destitución de Juan. Mientras tanto, Juan se reunía en secreto con la reina. Desconocían que una gran multitud se había congregado frente a las puertas del palacio en protesta. Este disturbio estaba, sin duda, relacionado con la reina madre. El rey, aterrorizado por el caos, se escondió bajo las sábanas. Los ministros aprovecharon la oportunidad, afirmando que solo entregando a Juan y a la reina podría sobrevivir. Bajo coacción y persuasión, Cristiano cedió y arrestó de inmediato a Juan y Carolina. En cuanto Juan terminó su reunión secreta con la reina, un grupo de personas irrumpió. Mientras tanto, Carolina, presintiendo que algo andaba mal, recogió a la bebé e intentó escapar del palacio. Sin embargo, fue sorprendida con las manos en la masa por los guardias. Carolina fue despojada de su hija y exiliada a Alemania. Incluso en ese momento peligroso, intentó proteger a su hija. Juan, inmediatamente después de su captura, fue ejecutado en la guillotina. Aunque había implementado muchas reformas beneficiosas, había ofendido a muchos nobles. Ese día, la gente ignorante lo denunció como un hombre cruel y maldito. Entre las maldiciones del pueblo, la vida de Juan terminó. Carolina, quien había sido enviada a un convento en Alemania, se entristeció profundamente por la muerte de Juan, y poco después falleció de enfermedad. Carolina murió a los 23 años. En cuanto a Cristián, aunque todavía era rey de nombre, su medio hermano ocupaba el trono. La historia de las aventuras románticas de la realeza termina aquí. Gracias por ver y disfrutar.